presos del alcohol y las adicciones, ahogados sin ayuda, víctimas de sí mismos o en la pobreza. Estas 25 celebridades trágicamente murieron en soledad, luego de haber sido famosos e influyentes. ¿Quieres conocer el porqué de estos finales tristes? Más de uno es aterrador. 25. Jeff Buckley. El 29 de mayo de 1997, el mundo de la música perdió a uno de sus más grandes talentos. Jeff Buckley, un aclamado poeta y músico indie folk, tenía solo 30 años cuando murió. Esa noche, se zambulló completamente vestido en un canal del río Mississippi y desapareció. Su cuerpo, encontrado 5 días después, estaba desnudo. La tragedia ocurrió justo cuando su carrera comenzaba a despegar. Su álbum debut de 1994, Grace, había cautivado al mundo con su lirismo profundo y su voz conmovedora, destacando especialmente su famoso cover de Hallelujah de Leonard Cohen. Buckley se ahogó accidentalmente cerca de su estudio mientras trabajaba en su nuevo álbum, Sketches for My Sweetheart Drunk. Aunque llevaba puestas pesadas botas, lo que le dificultó nadar contra la corriente, no había indicios de que su muerte fuera autoprovocada. De hecho, estaba felizmente enamorado de Joan Wasser, pero no se encontraban juntos en el momento. Tal vez Jeff había dejado de temer a la muerte justo cuando la encontró. 24. Anna Nicole Smith. Anna Nicole Smith murió el 8 de febrero de 2007 a los 39 años por una sobredosis accidental de al menos 9 medicamentos recetados, incluido un potente jarabe para dormir. En los días previos sufrió de dolor estomacal, fiebre alta e infecciones por repetidas inyecciones. El médico forense del condado de Broward, Dr. Joshua Perper, indicó que Smith se negó a ir al hospital, prefiriendo quedarse en su suite de hotel llena de frascos de pastillas y otros productos. Tomaba grandes cantidades del sedante hidrato de cloral, que contribuyó a la muerte de su ídolo Marilyn Monroe. Smith no pudo haber sido consciente de los riesgos de combinar tantos medicamentos. El informe sugiere que podría haberse salvado si hubiera aceptado hospitalización. El retraso en llamar al 911 probablemente no afectó el desenlace final. 23. Brittany Murphy. El mundo quedó conmocionado cuando la actriz y cantante Brittany Murphy murió repentinamente a los 32 años, el 20 de diciembre de 2009. Conocida por películas como Clueless, 1995 y 8 Mile, 2002, Murphy también tuvo éxito en la música con el sencillo Faster Kill Pussycat. La joven estrella se desplomó en el baño de su casa tras luchar contra síntomas parecidos a la gripe. Gritó pidiendo ayuda a su madre y a su esposo, Simon Monjack, antes de desmayarse. La autopsia reveló que Murphy murió de neumonía combinada con anemia e intoxicación por múltiples medicamentos. Aunque no se encontraron drogas ilegales, la combinación de medicamentos de venta libre y recetados resultó fatal. Se cree que su muerte pudo haberse evitado si hubiera recibido atención médica adecuada. 5 meses después, su esposo Monjack murió en el mismo dormitorio debido a causas similares, neumonía y anemia. La tragedia de la muerte de Brittany Murphy y Monjack dejó muchas preguntas sin respuesta y resaltó la naturaleza devastadora de su abandono y falta de atención médica. 22. George Michael. George Michael se encontraba solo la noche anterior a su muerte, un trágico evento que siguió a sus revelaciones personales en el documental George Michael, Freedom. En este discutió la pérdida de su primer amor y la muerte de su madre, describiendo este periodo como el más oscuro de su vida. Los detalles sobre sus últimos momentos son escasos, con su pareja Fawaz, indicando que no pasó tiempo con él la Nochebuena anterior. La especulación pública sobre las causas de su muerte incluyó su historial de consumo de drogas y episodios con el alcohol, aunque la policía descartó sospechas y determinó que falleció de causas naturales. A pesar de la controversia mediática, la familia de Michael prefirió no especular, y tras su fallecimiento fue recordado por su música y generosidad, que incluyó donaciones anónimas significativas a causas benéficas. 21. Billie Holiday. Murió de cirrosis en un hospital de Harlem, Nueva York,
en la primavera de 1959 a los 44 años. Estaba en arresto domiciliario por posesión de narcóticos y al morir tenía 70 centavos a su cuenta corriente y $750 en efectivo, que heredó su marido. Conocida como Lady Day, Billie Holiday fue un mito de la música popular, especialmente del jazz del siglo XX. Sus adicciones, estilo de vida bohemio y malas compañías la arruinaron, incluyendo una estafa poco antes de su muerte que consumió sus últimos ahorros, y los derechos de autor de sus últimos discos y su autobiografía, Lady Sings the Blues. Lily Rodman, redactora de Time, escribió en el aniversario de su muerte que Billie hubiese preferido gastar esos $750 antes de morir, en alcohol o una última juerga con sus amigos, porque su filosofía era no guardar nada para mañana y vivir intensamente. 20. Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman, reconocido por su talento y versatilidad, murió a los 46 años en 2014 por una sobredosis de heroína, cocaína, benzodiazepinas y anfetaminas en su apartamento de Nueva York. A lo largo de su carrera, brilló en roles desafiantes que le valieron numerosos elogios y un Oscar por Capote en 2006. Aunque había luchado con la adicción desde sus 20 años, Hoffman logró mantenerse sobrio durante 23 años antes de recaer fatalmente en la mediana edad. Su muerte, encontrada por amigos después de no responder, destacó su batalla privada y la soledad de su final trágico. Hoffman dejó una huella duradera en el cine y el teatro, pero su historia también subraya los peligros de la adicción no tratada. La comunidad artística lamentó profundamente su pérdida y se reunieron en su funeral en Manhattan para honrar su legado y su impacto perdurable en la actuación. 19. Chris Cornell. La familia de Chris Cornell demandó a un médico por prescribirle medicamentos en exceso, alegando que contribuyeron a su muerte en 2017 a los 52 años. El líder de Soundgarden fue encontrado muerto por ahorcamiento en Detroit, con evidencia de drogas en su sistema, incluyendo Ativan y barbitúricos. Aunque las drogas no fueron la causa directa de su muerte según la autopsia, la demanda argumenta que las prescripciones excesivas, especialmente del lorazepam, afectaron su juicio y lo llevaron a comportamientos peligrosos. Acusan al Dr. Robert Coblin de negligencia por no considerar su historial de abuso de sustancias al recetarle. La demanda busca daños y perjuicios, citando que Cornell tenía planes futuros y no mostraba signos claros de suicidio. Cornell, conocido por su papel en el grunge y por liderar Audioslave y Temple of the Dog, fue honrado recientemente con una estatua en Seattle. 18. Alexander McQueen. Tenía 40 años y estaba a punto de celebrar el funeral de su madre, el 11 de febrero de 2010. No obstante, no lo soportó. El diseñador y rebelde de la moda inglesa acabó con su vida en su apartamento de Londres durante la Semana de la Moda de Nueva York. 17. Whitney Houston. La muerte ocurrida el 11 de febrero de 2012 fue determinada como un ahogamiento accidental con contribuciones de enfermedad cardíaca y uso de cocaína, según el informe forense de 42 páginas. Aunque se encontraron varias sustancias en su sistema, como marihuana, Xanax y Benadryl, solo la cocaína contribuyó directamente a su fallecimiento. Descubrir agua en sus pulmones indicó que estaba viva al sumergirse. Su partida dejó una profunda conmoción global, especialmente en la industria musical y la cultura. 16. Bon Scott. Ronald Belfort, conocido como Bon Scott, fue un cantante de rock australiano del famoso grupo AC/DC. Scott tenía una debilidad por el alcohol y la heroína. En febrero de 1980, después de una salida nocturna, volvía a casa en su Renault 5 conducido por un amigo de su exnovia. Al llegar, el amigo intentó despertar a Scott, pero al no lograrlo lo dejó en el coche, pensando que estaba durmiendo. A la mañana siguiente encontraron el cuerpo sin vida de Scott en el vehículo. Al parecer, se desmayó y se ahogó en su propio vómito. Murió a los 33 años. 15. Jim Morrison. El 3 de julio de 1971, Jim Morrison,
líder de The Doors, falleció a los 27 años en París, dejando a sus seguidores devastados. Oficialmente, su novia Pamela Curson lo encontró muerto en una bañera, atribuyéndose su muerte a una insuficiencia cardíaca sin realizar autopsia. Morrison, conocido por su lucha con la fama y las adicciones, había buscado refugio en París, donde aparentemente había encontrado paz y estaba escribiendo diariamente. Sin embargo, su muerte repentina relacionada con una posible sobredosis de heroína provocó especulaciones. Algunos testimonios sugieren que Morrison podría haber muerto en un club nocturno, no en su apartamento, alimentando teorías de conspiración. A pesar de las incertidumbres que rodean su mente, su legado musical perdura, recordándonos la complejidad y el talento perdido de una de las figuras más icónicas del rock. 14. Jimi Hendrix falleció en circunstancias misteriosas en un hotel de Notting Hill. La autopsia inicial, que atribuyó su muerte a asfixia por vómito debido a una intoxicación por barbitúricos, fue cuestionada por el forense Gavin Thurston. No se encontraron pruebas concluyentes sobre cómo murió exactamente. Las especulaciones y teorías de conspiración surgieron rápidamente, alimentadas por la falta de claridad en torno a los eventos de esa noche fatal. Su novia, Monica Denman, fue la única otra persona presente, pero ella también murió trágicamente en 1996. Aunque las teorías apuntan a su manager, Mickey Jeffrey, o incluso al FBI, ninguna ha sido probada. En última instancia, parece que la muerte de Hendrix fue un accidente, exacerbado por el estrés y la presión de su vida en el centro de atención, donde las drogas se convirtieron en su escape. 13. Brian Jones, fundador de los Rolling Stones, encontró un trágico final a los 27 años en su casa de Hartfield, East Sussex. Su muerte por ahogamiento en la piscina, atribuida a una combinación de alcohol y drogas, ha sido objeto de intensa especulación. Jones se une al 27 Club, junto con otras leyendas como Jimi Hendrix y Jim Morrison, destacando su influencia duradera en la música. A pesar de su rol crucial en la configuración inicial de los Stones y su innovación musical, Jones luchó con la soledad y el abandono personal. Su salida de la banda solo un mes antes de su muerte subraya sus conflictos internos y la pérdida de dirección en su vida. Aunque su legado perdura, su historia es un recordatorio de las complejidades y desafíos que enfrentan muchos artistas en el camino hacia la fama y la inmortalidad musical. 12. George Reeves fue el primer Superman de Hollywood y probablemente inició la teoría de que hay personajes malditos, y Clark Kent es uno de ellos, ya que algunos de los actores que lo interpretaron tuvieron mala suerte o se enfermaron temprano. El 16 de junio de 1959 se celebró una fiesta en casa de George Reeves, quien interpretó a Superman en la popular serie de televisión. Aunque el conductor decidió retirarse a la habitación y poco después los presentes, incluida su novia Leonor Limón, escucharon el sonido de los disparos, según le dijeron a la policía, varias horas después de su muerte, porque se habían tomado el tiempo para declarar. Así, la policía de Los Ángeles determinó que la causa de la muerte de George Reeves, que entonces tenía 45 años, se la provocó él mismo. Pero esta conclusión no pareció convencer a nadie, y su madre emitió una serie de informes describiendo un escenario completamente diferente. Incluso hoy en día, hay gente que cree que la mafia estuvo detrás de la muerte del primer Superman. 11. Elvis Presley, el rey del rock and roll, falleció el 16 de agosto de 1977, a los 42 años de edad. El anuncio se hizo público a las 15:30 horas. Elvis pesaba casi 130 kilos, una enorme carga para su corazón. Pero considerando la gran cantidad de drogas que tomaba, ¿qué provocó su muerte? La causa oficial de su muerte fue un ataque cardíaco, aunque se descubrió posteriormente que el abuso de medicamentos recetados contribuyó significativamente a su deceso. Elvis fue abandonado por su mujer, harta de soportar tanta infidelidad, y se dejó llevar por la droga, el sexo y la locura. Tras la muerte de Elvis Presley, fue enterrado al lado de su madre en el cementerio de Forest Hill.
Después de un intento fallido de robar sus cuerpos, los restos mortales del cantante y de su madre fueron trasladados el 2 de octubre al jardín de meditación de Graceland, lugar en el que quedaron sepultados. 10. Cepillín. Ricardo González, más conocido como Cepillín, alcanzó la cima del éxito en los años 80. Sin embargo, su fama no le aseguró una estabilidad económica. Al retirarse del mundo del espectáculo y seguir su vida laboral en shows, lo poco que ganaba no le alcanzaba para casi nada. A duras penas tenía para comer. Murió en el 2021, pero siendo un hombre de bajos recursos económicos. 9. Amy Winehouse, conocida por su talento vocal único, luchó contra los excesos y el alcoholismo que finalmente cobraron su vida a los 27 años. A pesar de su éxito con álbumes como Back to Black, su vida personal tumultuosa se reflejaba en apariciones públicas caóticas y problemas de adicción. Ingresaba y salía de rehabilitación mientras su comportamiento errático preocupaba a su familia y admiradores. Su último concierto en Belgrado mostró su estado vulnerable y visiblemente ebrio. El 23 de julio de 2011 fue encontrada sin vida en su cama, con un nivel de alcohol en sangre extremadamente alto. Su muerte subraya los peligros de la fama y las batallas internas. A pesar de su partida prematura, su legado musical perdura, recordándonos las consecuencias devastadoras de las adicciones no tratadas en la vida de las estrellas. 8. Rubén Aguirre. Conocido por su icónico papel como el profesor Girafales en El Chavo del Ocho, experimentó dificultades personales y profesionales fuera de la pantalla. Conflictos con el elenco y problemas de salud lo apartaron del proyecto que lo catapultó a la fama. Su fallecimiento resonó como un símbolo de la soledad que a menudo acompaña a la celebridad, recordándonos que incluso las estrellas más queridas tienen sus propias batallas internas. 7. Fernando Soto. Conocido como el Mantequilla por su gracia al bailar, fue un actor y comediante mexicano querido y reconocido por su humor travieso. A pesar de actuar en más de 100 películas, enfrentó serias dificultades económicas que lo llevaron a la ruina. Tuvo disputas con colegas famosos como Cantinflas, lo que ensombreció su carrera. Falleció el 11 de mayo de 1980 en soledad, dejando un legado en la comedia mexicana. Aunque su vida estuvo marcada por altibajos, su carismática presencia en la pantalla sigue siendo recordada por aquellos que aprecian su contribución al cine y la cultura popular de México. 6. Bobby Driscoll. La vida de Bobby Driscoll podría inspirar un guión cinematográfico. Descubierto por Disney como un niño prodigio en películas como Canción del Sur, alcanzó la fama temprana. Sin embargo, al llegar la adolescencia y enfrentar cambios físicos, Disney lo relegó, considerándolo no rentable. Después de servir como modelo para Peter Pan, quedó olvidado por la industria. Buscando nuevas oportunidades en Broadway y el arte, mostró un talento como pintor antes de desaparecer del ojo público. Trágicamente, su vida terminó en soledad. Su cuerpo fue encontrado en un apartamento vacío, rodeado de botellas vacías y panfletos religiosos. Este final prematuro y desolador revela una historia de talento perdido y una vida marcada por la soledad tras ser abandonado por la misma industria que lo lanzó al estrellato. 5. Chester Bennington. Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, se suicidó en 2017 en Palos Verdes, California, coincidiendo con el cumpleaños de su amigo Chris Cornell, quien también se quitó la vida ese mismo año en Detroit. Bennington, conocido por su honestidad sobre su pasado traumático y adicciones, mostró un lado amistoso y apasionado por la música durante varias entrevistas. Aunque su carrera con Linkin Park y Dead by Sunrise lo llevó al éxito, enfrentó periodos oscuros y estrés que lo llevaron a usar alcohol como refugio. Chester Bennington se encontraba solo en el momento de su muerte, un trágico evento que reflejó su lucha interna con la depresión y otros problemas mentales.
Aunque era conocido por su energía y entrega en el escenario, su esposa Talinda reveló que había señales de desesperanza y aislamiento en su vida diaria. Esto sugiere que a pesar de su éxito y su círculo cercano en la industria musical, Bennington pudo haber enfrentado momentos de soledad y dificultades emocionales internas que no pudo compartir o mitigar adecuadamente con otros. 4. Heath Ledger fue encontrado muerto y solo en su apartamento de Manhattan el 22 de enero de 2008. Su fallecimiento fue declarado accidental, atribuida a una combinación letal de medicamentos recetados, incluidos Oxycontin, Vicodin, Valium, Xanax, Unison y Restoril. Una empleada doméstica descubrió su cuerpo junto a un guión y un libro, evidencia de su implicación en un proyecto de adaptación del libro Blink de Malcolm Gladwell. Ledger, una estrella de Hollywood en ascenso, había luchado en silencio con problemas personales y de salud. Su muerte inesperada dejó una marca indeleble en la industria cinematográfica y en aquellos que lo apreciaban, recordando la soledad que a menudo acompaña la fama. 3. Robin Williams. El suicidio de Robin Williams en agosto de 2014 fue un golpe devastador para quienes lo conocían de cerca y marcó el triste final de un prolongado declive personal y profesional. En los meses previos a su muerte, Williams enfrentó desafíos significativos. Su carrera cinematográfica estaba estancada. Su serie de comedia The Crazy Ones no alcanzaba la audiencia esperada y lidiaba con problemas personales, incluido un doloroso divorcio y un diagnóstico médico devastador. En mayo de 2014 le diagnosticaron incorrectamente la enfermedad de Parkinson, aunque más tarde se descubrió que sufría de demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral agresivo. Este diagnóstico equivocado y la carga emocional que conllevaba probablemente contribuyeron a su decisión final. Williams, quien había brillado como un genio cómico durante décadas, enfrentó el oscuro cuestionamiento de qué más podía hacer y por qué continuar. 2. Marilyn Monroe, la icónica rubia, murió a los 36 años, dejando al mundo conmocionado. El 4 de agosto de 1962, su ama de llaves, Eunice Murray, la encontró sola e inconsciente en su dormitorio en Brentwood, California. Aunque fue llevada al hospital, no pudieron salvarla. Un examen forense reveló niveles letales de hidrato de cloral y pentobarbital en su cuerpo, indicando una sobredosis. Sin signos de violencia, surgieron teorías de conspiración, especialmente relacionadas con sus supuestos vínculos con la familia Kennedy. A pesar de décadas de especulaciones y teorías, la muerte de Marilyn Monroe sigue siendo un misterio, con muchos creyendo que murió sola y en circunstancias sospechosas. 1. Naya Rivera. Naya Rivera usó sus últimas fuerzas para salvar a su hijo de 4 años antes de morir. Según el sheriff del condado de Ventura, Bill Ayub, reunió suficiente energía para que su hijo volviera al barco, pero no la suficiente para salvarse a sí misma, explicó Ayub. Rivera y su hijo alquilaron un portón en el lago Piru el miércoles. El niño relató que ambos habían entrado al agua a nadar, pero su madre no regresó. Fue encontrado dormido en el portón con un chaleco salvavidas, mientras que el de Rivera estaba en el barco. Su cuerpo fue encontrado flotando 6 días después de su desaparición, en una zona donde el agua tiene entre 35 y 60 pies de profundidad. Rivera, de 33 años, murió sola, dejando a su familia y fans en luto. Es difícil entender por qué las estrellas más brillantes se apagan solas en la oscuridad, pero por suerte tenemos su música, las hermosas escenas que representaron y el arte que regalaron en vida para recordarles. Gracias por acompañarnos, te esperamos en el próximo video.